Cuando eres niño, la inocencia no deja ver la realidad, y más cuando tienes a tu lado demonios que desde que naces estos te rodean, te envuelven y poco a poco te sumergen en la oscuridad. Desde que era un niño, mi mamá me platicó que siempre fue un niño muy travieso. Me comentó que cuando tenía 1 año, en la hora de la comida, me ponía el plato de sombrero y me vaciaba la comida en la cabeza. Y luego soltaba una carcajada. Que en las noches mi madre se levantaba porque escuchaba risas que venían de mi recámara y que ahí estaba, parado, riendo, solo y volteando a ver quién sabe qué. Y que yo apuntaba con el dedo, como mostrando algo. Dice mi madre que se ponía a rezar, porque en ese cuarto se sentía mucho frío y se sentía que algo extraño había ahí. Siempre se me ocurrían muchas travesuras. Me contaba que cuando me llevaba con el doctor, me advertía, siempre antes de entrar, que no hiciera travesuras. Ahí dentro del consultorio, a pesar que todo el camino me iba diciendo que no tocara nada, pero al llegar dentro del consultorio empezaba a estirar mis brazos como si estuviera cansado hasta que alcanzaba a tocar las cosas que tenía el doctor. Él volteaba a ver a mi mamá y hacía caras hasta que el doctor, ya molesto, le decía a mi mamá: «Señora, por favor». Después de eso, ya sabía lo que me iba a pasar saliendo de ahí. Yo era tan travieso que me ponía a hacer tiradores y mi papá me decía: «No andes tirando piedras a otros niños porque los puedes lastimar», pero yo no podía resistir. Yo sentía la necesidad de hacerlo y le lanzaba piedras con el tirador a los demás niños, y a pesar que me castigaban mis papás y me pegaban mis buenos cintarazos, no me importaba. Yo seguía haciendo de las mías. También recuerdo que en una ocasión yo estaba viendo mi programa favorito. Entonces a mi mamá se le ocurre mandarme a acompañar a mi hermana al patio, pues allá estaba el baño y ya estaba oscuro. A mi hermanita menor le daba miedo salir sola, así que me mandó a mí para que la cuidara, y mientras estaba en el baño empecé a contarle que las noches salía un lobo de la luna y espiaba por la pared donde estaba un hoyo y que ahí había un ojo viéndola. Entonces mi hermana se asustó mucho y empezó a llorar. Con un palo que había ahí empezó a picar la pared, pero le dije: «¿Y si le picas el ojo? Se asusta más». Entonces empezó a llorar más fuerte. Yo solté la carcajada. En eso nos escuchó mi mamá y me dio una regañada y me castigó para que no volviera a ver mi programa en la televisión. Pero por más que me regañaran y me castigaran, yo siempre escuchaba una voz en mi cabeza que me impulsaba a hacer mis travesuras, así como la silueta de alguien que apuntaba hacia dónde debería hacerlas. Recuerdo un día que un tío me regaló unos cohetes. Yo los empecé a prender. Los tiraba por debajo de las puertas de las casas. Estos entraban por ahí y explotaban. Los vecinos fueron a acusarme con mi mamá, y yo, escondido en el patio de mi casa, escuchaba el grito de mi mamá diciendo: «Hijo de la chingada, ya volviste a hacer tus travesuras». Y venía mi mamá con el cinto a darme unos cintarazos. Pero cuando me encontraba, yo corría por todo el patio y yo sabía que no me iba a alcanzar. Soltaba la risa y así muchas veces me salvé de los cintarazos. Pero en las noches, cuando estaba dormido, siempre escuchaba
esa voz que me decía: «Hola, Juanito, ya vengo por ti». Le platicaba a mi mamá que tenía esos sueños, pero ella me decía que era por tantas travesuras que hacía y que el diablo un día iba a venir por mí, que mejor dejara de hacer todas esas travesuras. Pero eso era más fuerte que yo. Recuerdo otra ocasión que mi mamá nos mandó a comprar las tortillas a mi hermana y a mí, y le dije a mi hermana: «Si tú haces lo que yo te digo, vas a sentir muchas cosquillas que te van a hacer reír. Solo tienes que cerrar tus ojos y estirar tu brazo. Vas a tallar la reja de esa casa y vas a ver qué bonito se siente». Mi hermana, como era tan ingenua, me hizo caso. Empezó a tallar la reja de la casa con los ojos cerrados y salió un perro que empezó a ladrar tan fuerte que mi hermana pegó un grito. A este le siguió un llanto desesperado. Yo no pude aguantar la risa que solté. Era una carcajada por haber hecho mi maldad, que no podía callarme. Mi hermana se fue corriendo a la casa llorando y le dijo a mi mamá lo que había pasado. Cuando llegué, mi mamá, como era de costumbre, me estaba esperando en la entrada con un cinto, y yo al verla, también, como siempre, salí corriendo. Entonces ella me persiguió casi por toda la cuadra, gritándome: ven para acá, diablo, vas a ver, nomás te alcanzo». Yo corrí más recio, porque me quería dar una buena golpiza, por haber asustado tanto a mi hermana, pero como mi mamá nunca me alcanzaba, me fui a unas maquinitas y me gasté el dinero de las tortillas. Ahí me la pasé jugando toda la tarde hasta que me dio hambre. Me regresé a la casa y ahí sí no me pude escapar de la friega que me dio mi mamá. Esa noche volví a tener pesadillas de esa voz que me hablaba en mis sueños, pero esta vez sentí que alguien me agarró los pies y empezó a jalarlos. Yo desperté todo asustado. Ahí en mi cama había una figura parada. Como estaba muy oscuro, solo alcancé a ver una sombra como de 2 metros, y en su rostro solo pude ver una sonrisa roja y como el fuego que abarcaba casi toda su cara, y sus ojos eran 2 bolas profundas, y al final de ellas se veía una luz, como un fuego que parecía que iba a empezar a explotar de un momento a otro. Esta voz, esta figura, este ente, me dijo: ¿quieres jugar conmigo? Yo pegué un grito despavorido, así que desperté a todos en la casa. Mi mamá corrió y prendió el foco, pero no había nada. Mi mamá me dijo: solo fue un sueño, pero ya ves, por tantas travesuras que haces, esto es lo que pasa. Esa noche yo no pude dormir solo y le dije a mi mamá que quería dormir con ella, y me dijo que estaba bien, pero que solo iba a ser por esa noche. Esa vez yo le prometí que me portaría mejor y que ya no haría tantas travesuras. Pero al día siguiente se me ocurrió otra maldad. Cuando yo andaba paseándome en mi bicicleta y venía un camión de carga, aventé mi bicicleta a las llantas de ese camión. Mi bicicleta quedó toda aplastada. Aparte, el chofer del camión me pegó una correteada hasta mi casa. Y ahí mi mamá salió de nuevo y le preguntó que si qué pasaba, por qué me iban correteando.
El chofer del camión le platicó todo lo que había hecho y le trajo la bicicleta, que estaba toda aplastada, y este le dijo que le tenía que pagar porque la bicicleta le había rayado la pintura del camión. Entonces mi mamá, muy enfurecida, me dijo: ven acá, diablo cabrón, verás lo que te va a pasar por travieso. Y que me agarra y me encierra en el patio para castigarme. Yo estaba, lo recuerdo muy bien, esa tarde, ahí atrás, sentado en un tronco, y de repente empezó a correr una ráfaga de viento. Esta ráfaga empezó a levantar hojas y polvo hasta formarse un remolino. Este venía recorriendo todo el patio y venía hacia mí. Yo me levanté y empecé a golpear la puerta para que mi mamá me la abriera, porque tenía miedo. Porque dentro de ese remolino se podían escuchar las risas y hasta se podía ver la figura de la cara de lo que parecía que era una bruja. Yo, como loco, golpeaba la puerta para que me abrieran, pero por más que tocaba, nadie me abría. Yo sentí en ese momento que me desvanecía. Mi madre me dijo que cuando abrió la puerta, yo estaba desmayado. Al día siguiente, mi tía hermana de mi mamá fue a visitarnos y las escuché platicar. Yo estaba en mi recámara con la puerta abierta y me llamó la atención que mi madre empezó a llorar, contándole a mi tía que ya no sabía qué hacer conmigo y con todas mis diabluras. Mi tía, consolándola, le dijo: no le vuelvas a decir diablo, porque de en verdad se lo va a llevar el demonio. Y mi tía le dijo que ella conocía mucho a una bruja, que lo llevara a ver y a ver en qué podía ayudarlo con esos sueños que tenía. Escuché a mi mamá decirle: ay, hermana, te lo agradecería mucho. Este hijo mío va de mal en peor, cada vez se le ocurren peores diabluras. Yo ya no sé cómo ayudarlo con esas pesadillas que tiene. Y mi tía le dijo: oye, hermana, ¿y tendrá algo que ver que nunca bautizaste a este niño? Porque puede ser eso. En la tarde de ese mismo día, mi mamá me puso mi mejor ropa y me llevó a la iglesia y le dijo al cura todo lo que estaba pasando. Entonces el señor cura le dijo a mi mamá que por qué motivo no estaba bautizado, que ya era demasiado grande. Mi mamá le contestó que porque estaba esperando a que llegara el padrino que según iba a venir del otro lado. Pero eso no tenía para cuándo. Entonces el cura le dijo: ya no puede esperar más, pues a los demonios les gusta este tipo de almas que disfrutan hacer maldades y sin ser bautizados, con más razón. Tráigame mañana a primera hora a este niño para bautizarlo. Mi mamá les avisó a unos vecinos que nos acompañaran a la iglesia. Yo iba con un traje blanco y de camino a la iglesia, que estaba a unas cuadras de mi casa. Algo extraño pasaba mientras íbamos caminando, porque cada perro de todas las casas salieron a ladrar. Cada animal que existía en ese camino parecía que se habían vuelto locos, y la gente murmuró por mucho tiempo lo que ese día pasó. Al llegar a la iglesia, el cura empezó a echarme la bendición y ya yo no recordé nada. Después, mi mamá me contó que ese día me puse muy grave. Empecé a decirle groserías al cura y hasta lo escupí. Entre varios me tuvieron que agarrar y a la hora de echarme el agua bendita, las puertas de la iglesia dicen que se azotaron con tal fuerza que empezaron a vibrar los santos que estaban en los nichos y que también algunos sangraron por los ojos. Todos estaban muy asustados
No sabían qué hacer. El único que estaba concentrado rezando era el cura y gritándonos, agárrenlo bien. Pero en su rostro dicen que se veía totalmente lleno de sudor y que éste lo hacía chorros y también mostraba miedo. Hasta que terminó de rezar, dice mi mamá que me quedé desmayado, que todo quedó en calma. Mi mamá me llevó a la casa y terminaron las pesadillas. Después de eso, pude hacer una vida normal. Con los años me fui del pueblo. Lo que pasó ahí se volvió un chisme y con el tiempo leyenda. Pero todavía, de vez en cuando, a mis 60 años de edad, se me ocurre alguna que otra locura. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Y si quieres apoyar al canal, ya lo sabes. Al terminar ve y escucha otro de mis relatos. Y ahora voy a mandar unos saludos para Elizabeth Cordero de La Piedad, Michoacán, Vanessa Gutiérrez de Barranquilla, Colombia, y saludos para los Cercos de Esteban. Y por último, para Fernando Cerón. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.